Vamos a comenzar con esta presentación acerca de tumores germinales. Quiero hacer hincapié en que mi objetivo es que veamos lo básico. Es poco tiempo, menos de una hora para poder ver todo lo que involucra los tumores germinales, pero creo que vale la pena dar una presentación en la cual nos llevemos lo que todos los médicos y todo el personal de salud deberíamos de conocer sobre los tumores germinales. Tumores germinales, de alguna forma, lo usamos un poquito como sinónimo de tumores de testículo. Sin embargo, vamos a ver brevemente que también abarcan algunos otros. Entonces, ¿de qué va a tratar esta presentación? Yo sé que de pronto uno dice, ay, a ver qué nos van qué nos van a dar, pero vamos a hablar un poco de introducción, lo que nos encanta, la epidemiología, factores de riesgo, cuál es el cuadro clínico de estos tumores. Ya entrando un poquito más en la avanzada del diagnóstico y la estadificación. Y no vamos a hablar en específico de tratamiento porque es un tema bastante complejo. Sin embargo, consideraciones importantes y que a lo mejor todos los que trabajamos en el área de la salud deberíamos de saber. Y me permití hacer unos cuantos mensajes que deberíamos de llevarnos a casa y que me gustaría que sí o sí se llevaran de esta presentación. Entonces, voy a permitir iniciar. A manera de introducción, ¿qué son los tumores de células germinales? Son tumores que surgen literal de las células reproductivas. Estas células reproductivas, como sabemos, pueden estar en el testículo o en los ovarios, pero en algunos casos estos tumores no solo surgen de donde normalmente tenemos estas células reproductivas, también pueden surgir fuera de las gónadas y ser tumores que pueden surgir en el abdomen, en el pecho, en el mediastino o incluso hasta en el sistema nervioso central. Esta presentación se va a centrar más que nada en los tumores de testículo, pero el manejo de estos tumores que surgen fuera de las gónadas, fuera del testículo, e incluso me atrevo a decir que los que surgen en el ovario se manejan de una manera muy similar, porque al final son tumores análogos. Ambos son tumores que surgen de las células reproductivas. Son el 95% de los tumores de testículo. Es decir, si tenemos a 100 pacientes con un tumor testicular, el 95% va a ser un tumor de células germinales. El otro 5% pueden ser linfomas, pueden ser tumores de células del estroma, es decir, de lo que hace el relleno, por decirlo así, de los testículos, y algunos tumores muy, muy, muy raros o incluso metástasis de otros tumores. Em, Uno pensaría que el tema es relevante y tal vez todos hemos escuchado de los tumores de testículo. Sin embargo, aunque parece que hay mucho, son aproximadamente el 1% de los tumores en hombres. Entonces, la frecuencia tal vez no es tan alta. En la parte de abajo vemos una imagen donde, espero que se vea mi cursor, tenemos la fotomicrografía de cómo se ve un testículo o unos túbulos donde se forman los espermatozoides de manera normal y en la parte derecha de cómo se ven en un paciente, por ejemplo, que tiene un testículo no descendido. ¿De dónde vienen estas células germinales? Porque, bueno, digamos, ¿cómo llegaron ahí? Estas células germinales ya están presentes desde que estamos en formación. Desde que el embrión se forma, ya hay células germinales. No es mi intención hacer una clase de embriología y muchos, los médicos creo que sufrimos un poco estas clases, pero algo que resulta interesante es que desde los 22, 24 días de formación, de gestación, ya empiezan a identificarse las células germinales primordiales. Surgen en la base de un tejido que estrictamente está fuera del embrión y se llama alantoides, y sufre una migración. De aquí primero migra a lo que es la parte dorsal del mesenterio, lo que va agarrando los intestinos, y después de ahí va a migrar hacia unas crestas que finalmente van a formar las gónadas o los testículos. Bueno, testículos, ovarios.
Esta migración es importante y ¿por qué lo menciono? Porque justo como decía antes, si bien esta migración, estas células surgen en la parte del mesenterio, o sea, en el abdomen, pero al final acaban migrando hacia la parte pélvica y en el caso de los hombres hacia afuera del abdomen, en los testículos, algunas células pueden no migrar bien o migrar de manera equivocada hacia la parte cefálica y por eso es que podemos encontrar tumores en el retroperitoneo, en el pecho, en el mediastino o incluso en algunas ocasiones dentro del cráneo, en la parte central. Generalmente, como estas células migran, están en el centro del cuerpo, como se ve en las imágenes, em, pueden estar presentes en la parte central del cuerpo a estas alturas, ¿ok? Como mencionaba, esto es poco frecuente, es menos del 5% de los casos. Ahora, a los oncólogos creo que nos encanta la biología celular y cómo evolucionan las células. Y algo que es muy interesante es que de los tumores de células germinales podemos tener varios tipos, ¿no? A diferencia de otros tumores que decimos tumor de mama o tumores de estómago, que son como muy pocos tipos o son pocas variaciones, en el caso de los tumores de células germinales, hay como una gran variedad. Y podemos ver que de las células germinales podemos tener varios tumores si es que el paciente presenta primero algo que le llamamos una neoplasia de células germinales in situ, que como podrán imaginarse en otros sitios hay tumores in situ, como en mama, como en colon, como en cervix. Aquí también hay tumores in situ que estrictamente son benignos, pero que esta neoplasia va a dar lugar a las siguientes. Por ejemplo, al seminoma, y de ahí, si se va haciendo cada vez menos diferenciado, algunos tumores como los carcinomas embrionarios, los tumores del saco vitelino, algunas variaciones de seminoma o coriocarcinoma e incluso el teratoma. Em, esta imagen, la verdad es que se me hace muy, muy ilustrativa porque vemos cómo cuando el paciente es un embrión, va teniendo esta reproducción y migración de las células germinales. Y de manera normal, ya en la infancia y en la pubertad es cuando empieza la espermatogénesis. Le podemos hacer incluso de manera análoga en la mujer. Y de manera normal, pues se reproducen estas células germinales hasta llegar a ser los espermatozoides. Sin embargo, a veces podemos tener algún problema en esta diferenciación. La célula se queda muy primitiva y en lugar de evolucionar hacia estas células germinales normales, podemos tener ciertas alteraciones genéticas. En el caso de los tumores germinales, hay muchas alteraciones ya detectadas en el cromosoma 12. Uno pensaría que como es un tumor de hombres es en el cromosoma Y, no, es más en el cromosoma 12, aunque hay una variedad grande de alteraciones que se han identificado. De ahí estas alteraciones van a producir la neoplasia germinal in situ, y de ahí sabemos que esta célula, como se ve también en este lado, se puede ir hacia un tumor seminomatoso y uno no seminomatoso. Y esto me estoy adelantando un poco, pero son de manera general los dos tipos de tumores que podemos ver en los tumores germinales o en los tumores de testículo. Cabe destacar que, aunque pudiera parecer, la realidad es que los tumores de células germinales que surgen en los niños, no en los adultos jóvenes, son tumores que no vienen de la misma fuente, no vienen de esta neoplasia de células germinales in situ y de alguna forma se pueden comportar de manera diferente. Y al yo no ser oncólogo pediatra, no vamos a hablar tampoco de esos tumores que además no son tan frecuentes. Entonces, hablando de la clasificación de los tumores germinales, con este antecedente podemos ver que estos tumores se pueden clasificar en los que se originan en estas neoplasias in situ, los que no se originan en las neoplasias in situ y finalmente, para complicarlo un poco más, algunos que vienen del estroma o de los cordones sexuales, como antes se les llamaba,
y que no son propiamente de las células germinales, pero son las células que acompañan a las células germinales, digamos que son las células que cuidan a los espermatozoides mientras se están formando. Em, Aquí están los dos grandes grupos, seminomas y no seminomas, en el caso de las neoplasias que surgen de estos tumores in situ. Y aunque la OMS ha clasificado ya una gran cantidad de tumores diferentes, tal vez los más importantes o los más relevantes son el seminoma, que es una variedad de germinoma, y de los tumores no seminomas, porque los médicos y en particular los oncólogos somos muy creativos y usamos un tumor y la variedad que no es ese tumor, entonces es el seminoma y el no seminoma. Dentro de los no seminomas, el carcinoma embrionario, el tumor de saco vitelino, el coriocarcinoma y los teratomas junto con los teratocarcinomas son los tumores más frecuentes. Digamos que conociendo esto sabemos el 90% de todos los tumores. De los que no surgen de las células o de los tumores in situ, tenemos algunos que son los tumores espermatocíticos o seminomas espermatocíticos, y estos tienen una característica muy curiosa que se presentan en pacientes de edad mayor. Generalmente la edad de presentación es arriba de los 65 años, a diferencia de, y lo vamos a ver en un momento, de los demás que son de pacientes jóvenes. Tenemos también los análogos de los que tenemos arriba, como los teratomas, tumores del saco vitelino, pero estos en los niños que estrictamente no son lo mismo. Y algunos tumores neuroendocrinos que son en extremo raros, ¿no? Como mencionaba, los tumores de los cordones sexuales o de estas células que acompañan y le dan casita a los espermatozoides, pueden ser tumores de células de Leydig y de Sertoli. Algo curioso de los tumores de células de Leydig es que como producen una buena cantidad de hormonas, son los que más se asocian con ginecomastia, con crecimiento de las mamas en los hombres. Hay tumores de de las células de la granulosa y fibromas y tecomas, que estos tal vez los hemos escuchado más en tumores de ovario, pero al final, como ambas son gónadas, son tumores que pueden presentarse en ambos sexos. Epidemiología, que es un área que nos encanta, usualmente estos tumores se presentan dentro de los 15 a 35 años. Si han tenido contacto con la oncología o bueno, los oncólogos y cirujanos que están presentes, saben que los tumores en general son una enfermedad de pacientes mayores. Son muy pocos los que se presentan de manera habitual en pacientes jóvenes y en este caso los tumores de células germinales son el ejemplo. Usualmente dentro de los 15 a 35 años, de hecho algunos pacientes son tratados por pediatras o oncólogos pediatras. Y de esto podemos hacer un poco la diferenciación. Pareciera ser que los seminomas se presentan un poco más tardíamente, entre los 25 a 45, dependiendo de las fuentes que podamos ver, y los no seminomas tal vez un poco más tempranamente, dentro de los 15 a 30 años. Pero es raro ver un paciente de más de 40 a 45 años con un tumor de células germinales. Como mencionaba antes, menos del 5% van a surgir fuera del testículo, la mayoría son del testículo, y si vemos la distribución de estos seminomas y no seminomas, prácticamente son mitad y mitad. Los seminomas van a ser el 40 al 50% de los casos y los no seminomas son del 50 al 60% de los casos. Me adelanto un poco, ¿por qué hago tanto hincapié entre seminomas y no seminomas? Porque el tratamiento y el pronóstico son un poco diferentes entre ambos. Algo también curioso es que ha aumentado la incidencia de los tumores de células germinales en los últimos 30 años. No queda claro por qué hay un aumento en esta incidencia. Algunos presumen que es más bien un aumento en el diagnóstico, algunos otros que tienen algunos factores ambientales, pero sí ha habido un aumento en la cantidad de pacientes diagnosticados y se ha detectado incluso más en los países desarrollados. Es un tumor que de manera global se presenta más frecuentemente en caucásicos. De hecho, los países nórdicos son donde tienen la mayor incidencia y aún así la menor mortalidad. Pareciera ser que las poblaciones no caucásicas tenemos menor incidencia, pero una mayor mortalidad.
En la tablita que se muestra al lado derecho vemos un poquito más a detalle, de acuerdo a un libro, cuál es la distribución general y vemos cómo el seminoma no es tanto la mayoría. Y aquí cabe aclarar que a veces puede haber unos tumores mixtos que tengan componente de seminoma y no seminoma, y para fines prácticos y de epidemiología se toman dentro de los tumores no seminomatosos. ¿Ok? Y como podemos ver, realmente casi la mayoría se originan dentro de la gónada, es decir, dentro de el testículo. Vemos cómo hay algunos tumores como el coriocarcinoma y el tumor de saco vitelino que realmente puro son raros de ver, es menos del 1% y casi todos los tumores no seminomatosos van a ser una mezcla de los tumores que ya habíamos visto previamente, ¿no? Como los del saco vitelino, coriocarcinoma, o tumores embrionarios, ¿no? Estados Unidos típicamente tiene una muy buena estadística en cáncer, y para los tumores de testículo no es la excepción. Vemos que en Estados Unidos en 2023 se estima que va a haber más de 9,000 casos y vemos que la mortalidad es de aproximadamente menos de 400, de 500, perdón, de 500 pacientes. Es algo realmente alentador saber que de casi 10,000 pacientes se mueren menos de 500 por algún tipo de cáncer. La supervivencia a 5 años acumulada, y que aquí lo engloban todos los estadios del tumor, tanto tempranos como avanzados, es de más del 95%. Más del 95% de los pacientes con tumores de testículo eh, van a estar vivos a 5 años después del diagnóstico. Y esta gráfica se me hace bastante interesante porque justo ilustra cómo ha aumentado la incidencia o el diagnóstico en la población en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que la mortalidad incluso ha logrado disminuir, ¿no? Algo interesante es que en Estados Unidos los tumores de testículo no están en las primeras 10 causas de cáncer, de hecho es la número 25. Eh, en Estados Unidos la edad media del diagnóstico es de 32 años. Y algo interesante que tal vez en nuestra población no haya forma de saberlo con datos duros, es que allá es menos frecuente en afroamericanos. De hecho, los afroamericanos tienen una incidencia 4 veces menor, aunque desgraciadamente hay algunos estudios que demuestran que las poblaciones no caucásicas también tienen una mayor mortalidad y tasa de complicaciones a comparación de los caucásicos. Esto no sabemos si es por razones socioeconómicas o puramente biológicas, ¿no? En México, la epidemiología, como sabemos, es un poquito más difícil de tener clara. Hay una base de datos internacional que se llama Globocan, que es una iniciativa de la OMS, y que tiene datos de todos los países. Tal vez es la fuente un poco más fidedigna o más estandarizada de epidemiología de cáncer en México. Y Globocan lo que nos dice a sus cifras de 2020 es que, de nuevo, aquí tampoco es la neoplasia más frecuente. Vemos que en los hombres, por mucho, el cáncer de próstata, de colon, estómago y pulmón son los más frecuentes. Eh, eh, el cáncer de testículo está hasta el lugar 17, un poquito más alto que lo que veíamos en Estados Unidos. Eh, Sin embargo, algo que llama mucho la atención es que en este estimado, aunque la cantidad de pacientes, que son 3,000 y fracción, es prácticamente un tercio de lo que tiene la población estadounidense, la mortalidad es mayor. O sea, se van a morir casi 700 pacientes por cáncer de testículo al año en nuestro país, lo cual para mí es un foco rojo. ¿Por qué? Porque al final, siendo una neoplasia que casi todos los pacientes se curan, el 95% de los pacientes va a estar sin enfermedad a 5 años. En nuestro país se mueren más pacientes que en Estados Unidos, siendo que tenemos un tercio de la incidencia. Entonces, eso creo que es uno de los mensajes que tenemos que llevarnos a casa, porque
como profesionales de la salud tenemos que incidir sobre eso. No está tampoco en las primeras 10 causas de cáncer, es la 17. Vamos a ver un pequeño estudio que se me hace muy ilustrativo. La mitad de los casos se presentan entre los 20 y 30 años. Y lo que mencionábamos, ¿no? La mortalidad es prácticamente 4 veces mayor que nuestro vecino del norte. Hay un estudio que me pareció bastante interesante porque es reciente. Son datos del Hospital General de México que creo que vale la pena mencionarlo porque el Hospital General recibe pacientes de toda la República, básicamente del centro, pero sí de varios estados, y creo que es una población bastante representativa. Son 142 pacientes del 2012 al 2017 que se analizaron y podemos ver cómo en este caso se representa lo que ya mencionábamos en cuestión de epidemiología. Prácticamente mitad y mitad son seminomas y no seminomatosos o tumores mixtos. Hay algunos que son teratomas y aquí podemos incluso tener algunos que son puramente tumores del saco vitelino, teratomas o algunos como coricarcinoma, que justo coincide con lo que mencionábamos, el 1% de los casos, y algunos otros un poquito más raros, ¿no? Como linfomas, que no es el sitio de presentación inicial típico, ¿no? Esta tabla sé que se ve un poco aparatosa, pero lo que quiero mostrar de esto es la edad de presentación, que es 30 años en el seminoma y en el resto un poquito abajo, que coincide con lo que mencionábamos antes de la literatura internacional. Y vemos como algo que típicamente nos dicen en la escuela, ¿no? Que de manera general los tumores se presentan más en el lado izquierdo, no sabemos bien por qué. Obviamente no es algo significativo, pero sí de manera numérica es un poquito más frecuente en el lado izquierdo. Y también ver cómo los estadios tempranos son los más frecuentes, es decir, tumores pequeños, la mayoría no tienen ganglios linfáticos regionales, que la estadificación también la vamos a tocar más adelante, y los tumores metastásicos son más raros que realmente frecuentes, ¿no? Este estudio, la verdad es que vale mucho la pena que le echen un ojito porque nos ilustra la población mexicana y vemos cómo también la frecuencia en cuestión de edad se ve muy similar a lo que veíamos o lo que hablábamos en relación a los estadounidenses, ¿no? La edad de presentación más frecuente entre los 20 a los 30 años, aunque no es despreciable la cantidad de pacientes en la adolescencia o en los pacientes que ya estamos en los 30 años, y es sumamente raro después de los 45 años, ¿no? Y de hecho, estos son los tumores que generalmente no son de células germinales como tal, ¿no? Vamos a hablar un poquito de factores de riesgo. Evidentemente, como bien lo dice el eslogan de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, si se detecta temprano se puede curar. Entonces, saber o conocer los factores de riesgo nos puede ayudar incluso hasta evitar, tal vez no evitar el tumor, pero sí evitar las complicaciones y un tratamiento complejo. Esta lámina se ve bastante simple, pero hay mucha información detrás de ella. Los principales factores de riesgo son la criptorquidia, es decir, los testículos no descendidos, el tener la presencia de una neoplasia de células germinales in situ, haber tenido un tumor contralateral, ojo, haber tenido un tumor de testículo y ya haber pasado por todo el tratamiento, al final es un factor de riesgo para tenerlo del otro lado, tener una historia familiar y finalmente ciertas alteraciones genéticas. Hablando un poquito más a fondo de cada uno de ellos, la criptorquidia o el testículo no descendido, sabemos que es una causa frecuente o es un factor de riesgo para cáncer de testículo, para tumores de células germinales. De hecho, hasta el 12% de los pacientes con tumores germinales tienen el antecedente de un testículo no descendido. Es importante recalcar que mientras más pronto se pueda descender o hacer la operación para bajar ese testículo, menos es el riesgo de tener el problema. En un paciente que no se hace la orquidopexia
antes de los 6 años o que puede estar toda su vida con un testículo no descendido, puede tener un incremento de riesgo de hasta 20% de tener un tumor en ese testículo no descendido. Sin embargo, o si lo vemos del otro lado, los pacientes que les hacen la cirugía antes de los 6 años, el riesgo o el incremento de riesgo de tener un tumor germinal baja hasta el 1%. ¿Ok? Entonces, este tal vez es el factor más importante porque además es el factor que podemos modificar más. El, el modificar o el arreglar la criptorquidia, que generalmente es unilateral, pero si llega a ser bilateral, evidentemente el procedimiento quirúrgico es necesario. No voy a entrar en detalles porque aquí a veces o la lucha con los pediatras es cuál es la edad adecuada para poder o para hacer la cirugía, pero sí que sea por lo menos antes de los 6 años de edad. En el caso de las neoplasias in situ, y uno diría, bueno, pues ¿cómo yo sé que tengo una neoplasia in situ y que es un factor de riesgo? Muchas veces se pueden presentar como los tumores de testículo, es decir, se puede palpar una lesión, pero también no es raro encontrarlas cuando el paciente está siendo abordado por infertilidad. Es un hallazgo en hasta el 5% de pacientes que están en un protocolo de estudio por infertilidad y cuando se detecta, digamos que esta neoplasia in situ, entonces pues ya se está detectando este factor de riesgo. Eh, Algunas estadísticas mencionan que una neoplasia de células germinales in situ que no se trata puede evolucionar a un tumor maligno de células germinales en un 50% de los casos. Entonces, generalmente estos pacientes sí van a requerir de un tratamiento, ya sea cirugía o sea escrito la radioterapia, para evitar el desarrollo del tumor y incluso se menciona que biopsiar el otro testículo porque no es raro que sea bilateral, ¿ok? En el caso del tumor contralateral, sabemos que los pacientes que ya tuvieron un tumor de testículo pueden tener hasta el doble de riesgo de tener un tumor de testículo en el otro testículo, en el restante. La historia familiar, los pacientes que tienen un familiar de primer grado con un antecedente de cáncer de testículo pueden tener un incremento de hasta 6 veces el riesgo de tener cáncer de testículo. Y si son dos o más, puede ser hasta 10 veces el riesgo de tener un tumor testicular. Quiero aclarar que el decir hasta 10 veces no quiere decir que es el 10% o seguro me da. Simplemente que si uno de cada 250 hombres más o menos va a tener un tumor de testículo en su vida, evidentemente si nosotros tenemos una historia familiar, pues vamos a hacer no uno de cada 250 sino tal vez uno de cada 25. Pero no es que forzosamente vayamos a presentar la enfermedad. Finalmente, hablando de alteraciones genéticas, tal vez las que más se han asociado son el síndrome de insensibilidad a andrógenos, que antes llamábamos síndrome de feminización testicular. Estos pacientes tienen un 40% de incremento de riesgo de padecer tumores de células germinales y también algunos síndromes de alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down y el síndrome de Klinefelter, que de hecho es la imagen, un XY. Estos pacientes también sabemos que pueden tener hasta el doble de riesgo de tener tumores de células germinales. Hay algunos otros factores adicionales que son menos claros o es menos clara la asociación, como lo es la infección por VIH, algunos factores dietéticos. Incluso algún tiempo se propuso que la vasectomía, hoy en día sabemos que no tiene ninguna relación. Finalmente también se ha propuesto el trauma a todos, creo que a todas las mamás, cuando a su hijo le pegan un golpe en los testículos, tienen ese miedo. La realidad es que tampoco hay alguna asociación que se haya visto en algún estudio en la cual el trauma sea una causa o un factor de riesgo para tumores de testículo o de células germinales. Sabiendo cuáles son los principales factores de riesgo, ¿cómo evitarlo? Evidentemente, viendo que el principal factor de riesgo es la criptorquidia, esos testículos no descendidos, pues evidentemente al detectarlo, hacer la cirugía antes de los 6 años, sería tal vez lo más
prudente o lo que más nos ayudaría a evitar. Tener las consultas pediátricas y la autoexploración es sumamente importante porque aunque suene sencillo hablar de que hacer la orquidopexia puede ayudar a disminuir el riesgo, la realidad es que hay una gran cantidad de pacientes que no se exploran y podemos encontrar pacientes adultos que no se habían dado cuenta que no tienen un testículo descendido. Hay pediatras que no revisan completamente a los niños o peor aún, que los papás no dejan que revisen a los niños en cuestión de los genitales y es importantísimo que siempre se verifique que un niño tiene un testículo, bueno, que tenga ambos testículos descendidos y evidentemente también por temas de pena, por temas de que no nos gusta, incluso hasta de incomodidad, muchos hombres no tienen esa cultura de autoexploración, que es algo relativamente sencillo, pero que a veces no pasa por nuestra cabeza y pudiera evitarnos esta historia de tener un tumor de células germinales. Finalmente, algo que también es relevante es que a pesar de que hablamos de todos estos factores de riesgo, más del 90% de los pacientes no van a tener un factor de riesgo reconocible. Es decir, el 90% de nuestros pacientes ni tienen un testículo no descendido, ni tampoco tuvieron alguna neoplasia in situ, o algunas otras cosas que mencionamos. La mayoría ni siquiera tienen familiares con algún tipo de tumor. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, ¿cómo sospecharlo? Es relativamente sencillo hablando de cuando el tumor se origina en el testículo, que decíamos es el 95% de los casos. Lo típico es que sea una tumoración indolora en el testículo o un aumento de volumen. Y ojo, no es raro en nuestra población en México que los pacientes, aunque crezca el testículo, no le toman importancia y creen que es algo normal o incluso hasta cierto punto bueno. Esto de la tumoración indolora puede ser hasta cierto punto no tan cierto. Hasta 30% de los pacientes pueden tener un dolor sordo en el testículo o que se irradia hacia la pelvis o hacia el abdomen inferior. Hasta 10% de los pacientes pueden debutar con un dolor agudo y de hecho no es algo tan infrecuente que los pacientes lleguen a urgencias con un dolor agudo y que al final el diagnóstico sea algún tumor testicular, más si hay una torsión testicular. La ginecomastia se puede presentar en menos del 5% de los pacientes, pero puede ser un dato clínico útil. Eh, Estos tumores en algunas ocasiones producen varias hormonas y pueden producir ginecomastia, particularmente los coriocarcinomas que producen ciertas hormonas que pueden interferir y producir ginecomastia. Algunos síntomas de enfermedad metastásica que, bueno, se comparten con las metástasis de otros órganos, si hay tos o disnea persistentes, si hay anorexia, náusea o a veces incluso el paciente se llena de manera temprana, el dolor en la espalda lumbar, síntomas neurológicas o incluso que el paciente tenga hinchazón en algún brazo o pierna de manera unilateral o incluso bilateral, son datos que pueden hablarnos de enfermedad metastásica y más aún si ya tenemos el antecedente del aumento de volumen en el testículo, ¿no? Hasta 50% de los pacientes se ha detectado que pueden tener alteraciones en la formación de espermatozoides y 5% de los pacientes como tal, la infertilidad puede ser su dato clínico que los llevó al diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con una orquioepididimitis, porque obviamente también produce un aumento de volumen, aunque es mucho más agudo y doloroso. El hidrocele o varicocele, que también puede cursar con aumento de volumen y que además puede impedir que se pueda palpar adecuadamente esta tumoración. Y también con hernias inguinales. En ocasiones la hernia inguinal puede tener ya incluso una asa de intestino en el saco escrotal y puede llegar a pensarse o a confundirse con alguna tumoración. Si bien a la exploración no se puede determinar que sea un tumor o no, y tampoco qué tipo de tumor, se ha mencionado que los seminomas tienden a ser un poco más definidos y más remitentes, y los no seminomas un poquito más difusos. Sin embargo, esto es solamente, digamos, como un dato y no algo realmente preciso.
Evidentemente, también podemos tener presentaciones raras, como es el síndrome de vena cava, que es lo que vimos en la imagen de la derecha, en donde el tumor, si se presenta ya sea metastásico o inicialmente en el mediastino, eh, puede ocluir la circulación venosa de la parte superior del cuerpo, que no llegue al corazón, y son estos pacientes que se presentan con enrojecimiento, plétora, dolor de cabeza, y que requieren de un manejo prácticamente urgente. La radiografía del medio muestra un tumor que está muy central en el mediastino, y no necesariamente que pueda producir un síndrome de vena cava, pero sí tal vez síntomas pulmonares. eh, Digo, la experiencia no hace ciencia, pero en mi experiencia sí me ha tocado un par de veces que los pacientes debutan con esto. Y finalmente, a veces las alteraciones o las metástasis en retroperitoneo pueden dar bastante dolor si es que están tomando o están tocando alguno de los plexos nerviosos que están en la zona, ¿no? El cuadro clínico realmente no es tan complejo. De hecho, creo que lo más complejo es tener la sospecha diagnóstica, y que cualquier tumoración testicular siempre tiene que tener la principal sospecha de que sea un tumor, hasta no demostrar lo contrario. Y justo para hacer el diagnóstico y tratar de demostrar lo contrario, pues, ¿qué estudios hay que hacer? Y si ya realmente tenemos casi la certeza de que es un tumor testicular, pues qué tan avanzado está. Entonces, los primeros pasos en el diagnóstico, y ojo, pueden no ser en este orden, es hacer un ultrasonido testicular. Creo que es una herramienta accesible, fácil de hacer, no invasiva, y que está al alcance de casi todos. Todo paciente que tenga una lesión o un tumor testicular deberían de tener un ultrasonido. Nos ayuda a delimitar muy bien el tumor, nos ayuda a ver si hay presencia de microlitiasis, que eso no es como tal un factor de riesgo, pero de alguna forma los tumores tienden a tener estas pequeñas piedritas en el testículo, estos pequeños litos, y que aumentan un poquito más la sospecha diagnóstica, y que además nos puede ayudar a descartar otros diagnósticos. En el caso del paciente que tiene un hidrocele y que no sabe si es un tumor, y que a lo mejor en la exploración no queda muy claro, bueno, el ultrasonido nos puede dar esa certeza. De hecho, hasta en un 70% de los casos, un ultrasonido normal nos puede descartar como tal un tumor de células germinales o un tumor testicular. Si la sospecha es muy alta, podemos ya ir haciendo estudios adicionales de imagen, aunque típicamente los pedimos ya cuando tenemos el diagnóstico histológico. Sin embargo, si el paciente se presenta tal vez con alguna molestia como las que mencionábamos, asociadas a enfermedad metastásica, o es claro que es un tumor metastásico, digo, un tumor de células germinales, porque el testículo está súpermente grande, doloroso, duro, e incluso a veces puede llegar a invadir la piel, evidentemente ir haciendo los estudios de imagen es muy buena idea. Una radiografía de tórax, de acuerdo a la mayoría de las guías, es lo mínimo que hay que hacer para el tórax, para ver que no haya metástasis como la que vimos anteriormente. Este, y podemos complementar con una tomografía si es que ya hay alguna sospecha. Eh, eh, Quise poner unas imágenes muy simples, obviamente nada más representativas, pero vemos cómo en ultrasonido podemos ver cómo se ve un testículo relativamente normal, y cómo algunos tumores, perdón, no son siempre así, pero sí pueden darnos datos de que haya alguna alteración y que probablemente sea un tumor, ¿no? Estos son los microlitos que se ven en el testículo, que son estos pequeños puntitos blancos que, insisto, no necesariamente nos indican tumor. De hecho, si el testículo se ve normal y hay microlitiasis, no necesariamente quiere decir que haya tumor, pero que sí hay que vigilarlo. Y finalmente, en la radiografía o tomografía de tórax, pues podemos incluso ver ya enfermedad metastásica, ¿no? Sí es algo importante hacer una tomografía abdominal con contraste para ver que no haya enfermedad en los ganglios retroperitoneales. Sabemos que un ganglio retroperitoneal que está de más de 10 milímetros es una adenopatía sospechosa. Y ojo, no hay una utilidad demostrada de hacer PET-CT en el diagnóstico del tumor testicular. Muchas veces nos dan ganas de tener un PET-CT para todos los tumores que diagnosticamos,
Sin embargo, es muy claro en guías internacionales que el PET-CT no se debería de usar en el protocolo diagnóstico de los tumores germinales. Evidentemente, el mejor método para ver el sistema nervioso central es la resonancia magnética, y si hay alguna sospecha por algún síntoma neurológico, por mínimo que este sea, debería de también considerarse dentro del protocolo diagnóstico. Ya el diagnóstico siempre es histológico, es decir, hay que tener el tejido en la mano para decir que es un tumor de células germinales. La pregunta es, ¿se hace biopsia? La respuesta es nunca. Nunca jamás se hace una biopsia testicular por el riesgo que existe de diseminación por la gran cantidad de drenaje linfático que tiene el escroto. Entonces, nunca se debería hacer una biopsia testicular, o sea, picar el testículo. Siempre el diagnóstico histológico viene de quitar el testículo. Hay que hacer la orquiectomía radical o inguinal, es lo mismo. Y ojo, también muchas veces tomamos marcadores tumorales. Se pueden tomar antes de la cirugía, pero siempre se van a tener que repetir posterior a la cirugía porque es lo que nos va a ayudar en la estadificación. Casi siempre va a ser alfa-fetoproteína, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica y la deshidrogenasa láctica. Em, Hay que mencionar que estos marcadores tienen una vida media de 5 a 7 días para el caso de la alfa-fetoproteína y de 1 a 3 días para la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. Esto es importante porque esto nos marca cuándo debemos de tomarlos después de la cirugía. Si los tomamos al otro día, evidentemente pueden salir todavía en niveles aumentados o no están reflejando los niveles que tenía cuando el tumor estaba presente. Y finalmente vemos cómo en cuestión de marcadores, los seminomas, el 90% no van a tener ningún marcador. No pueden tener elevada la alfa-fetoproteína. De hecho, si está elevada en un seminoma o en lo que nos reportan en patología como seminoma, es que no es seminoma, tiene algún componente no seminomatoso. Y la hormona gonadotropina coriónica puede elevarse de manera discreta hasta en 10% de los seminomas. Por el contrario, los tumores no seminomatosos van a tener elevación casi siempre de los marcadores, hasta un 15% podrían ser negativos. Los tumores embrionarios tienen mucha elevación de la alfa-fetoproteína y al contrario, los coliocarcinomas generalmente tienen una gran elevación por arriba de 100.000 miliunidades de la hormona gonadotropina coriónica. Y de hecho, en el caso de los coliocarcinomas, podemos sospechar de la histología solamente por los marcadores. Algo que sí quiero que se lleven a casa o que nos quedemos todos es que parte del protocolo diagnóstico tiene que incluir una espermatobioscopía y una criopreservación si es que el paciente lo desea. Siempre hay que evaluar la función reproductora. Mencionábamos que hasta 5% de los pacientes pueden tener infertilidad antes del tratamiento, antes de la cirugía. Y ojo, el tratamiento puede producir infertilidad en más del 50% de los pacientes, es decir, la cirugía y la quimioterapia o radioterapias. Los pacientes que vemos con esta patología tienen entre 15 a 30 años y están en una edad reproductiva. Entonces, incluso aunque ellos expresamente digan, yo no pienso tener hijos o no quiero tener hijos, etcétera, al final no sabemos qué vamos a querer 10 años, 15 años, 20 años después. Y siempre, siempre, siempre se le tiene que proponer al paciente hacer una criopreservación de espermatozoides. Es, de hecho, casi un requerimiento médico legal, porque si el paciente dice que nunca se le propuso y no firmó en algún lado que estaba consciente de esto, nos puede demandar en un futuro. Digo, casi nunca pasa, pero nos puede demandar porque lo dejamos infértil, ¿no? Cuando se hace una criopreservación, el éxito en embarazos más de 10 años después puede ser de hasta el 70%. Aparentemente hay una mejor tasa de éxito en los pacientes con seminoma. Eso es como más un dato que algo realmente comprobado. Y ojo, no hay un riesgo de alteraciones genéticas o congénitas en los embarazos de los pacientes que se criopreservan porque se les va a dar un tratamiento para un tumor de células germinales. Eso sí creo que es algo que deberíamos de tener todos en la mente. La estadificación, no quiero ser muy exhaustivo, pero sí quiero que sepamos
algunas cosas importantes. Se hace de acuerdo a la clasificación de riesgo y de acuerdo a la clasificación TNM que usamos para la mayoría de los tumores. La TNM quiere decir el tamaño del tumor, la cantidad de ganglios y si hay o no hay metástasis, ya viene T, N y M. Y la T va a depender del tamaño del tumor y más que del tamaño de qué es lo que está tomando o lo que está invadiendo. Un tumor que llamamos T1, o sea, un tumor bastante limitado, va a estar dentro del testículo sin involucro del epidídimo o de la túnica vaginal. Los T2 son los que ya están invadiendo el epidídimo o algún tejido que está dentro del epidídimo, aunque no sea como tal el epidídimo, o los que están ya invadiendo la túnica vaginal. Si se está invadiendo el cordón espermático, ya lo llamamos un T3, y los T4 pues ya están invadiendo incluso el escroto. Son tumores, casi nunca los vemos, pero son tumores que ya se ven a simple vista, ¿no? La irrigación, o más bien el drenaje linfático de los testículos es bastante rico y generalmente si el tumor llega a migrar hacia los ganglios linfáticos, lo va a hacer hacia los ganglios linfáticos que están retroperitoneales. Estos son los niveles que nosotros conocemos. Curiosamente, se invaden mucho más los niveles alrededor de los grandes vasos que los niveles pélvicos. Y aquí digamos que la determinación de la invasión ganglionar se da de acuerdo al tamaño. Si son ganglios o un ganglio o varios de más de 2 centímetros, menos de 5, o si es de más de 5, eso nos va a dar como, digamos, esta estadificación ganglionar y que es muy importante para planear un tratamiento. ¿Ok? Si los ganglios linfáticos que están invadidos por el tumor están por arriba del diafragma o son los ganglios pélvicos sin que haya habido una cirugía, estos ya se considera una enfermedad metastásica. Y finalmente, para la parte metastásica es muy sencillo, ¿no? Si hay metástasis o no hay metástasis. Y aquí hacemos una diferenciación entre si son ganglionares o pulmonares o si son a otra parte que no sean pulmones o ganglios linfáticos. Como veíamos, los marcadores tumorales son de suma relevancia para la estadificación. Es de los pocos tumores en los cuales los marcadores tumorales son parte de la estadificación como tal. Y vemos que si los marcadores como la deshidrogenasa láctica, la HGC o la alfa-fetoproteína están normales, es un cero, o sea, no agrega nada. Si están elevados, pero debajo de ciertos límites, nos da un riesgo, digamos, bajo, y ahorita vamos a ver esa clasificación. Si están intermedios, nos da un mayor riesgo, y si están por arriba de cierto valor, o sea, 10 veces por arriba de lo normal la deshidrogenasa láctica, o una HGC por arriba de 50.000, o una alfa-fetoproteína de verdad muy elevada, también nos aumenta el riesgo. Y con eso podemos clasificar a nuestros pacientes en 3 estadios. Y algo que también me gustaría aclarar es que casi todos los tumores se clasifican del 1 al 4 en estadificación, siendo el estadio 4 el que es incurable. A los pacientes con tumores de testículo les va en general también que aquí no hay estadio 4. Aunque haya metástasis, no son estadio 4 y van a ser solamente estadio 3. Entonces, no es mi intención repasar esta tabla, por supuesto que no, pero saber que los estadio 1 son aquellos que son el tumor en el testículo, los estadios 2, aquellos que puedan tener involucro ganglionar o, si no lo tienen, que tienen alguna elevación en estos marcadores a nivel de S1. Y los estadios 3 prácticamente van a ser los que tienen metástasis o los que tienen esta elevación de marcadores que nos quiere decir que realmente queda tumor en alguna parte del cuerpo a pesar de que ya se haya hecho la cirugía. Quiero ser muy incisivo, estos marcadores tumorales y para hacer esta estadificación se tiene que tomar al menos una semana después de que se haya realizado la cirugía, ¿ok? Para que estos marcadores no nos reflejen el tumor directamente, sino lo que pudo haber quedado del tumor, ¿ok? Estos grupos de riesgo, como los veíamos, son los que nos pueden dar un poquito el pronóstico. Y vemos que los que tienen un estado de riesgo bueno o bajo pueden tener una supervivencia a 5 años de más del 90%,
y no estamos hablando de la extensión del tumor, o sea, si hay o no hay metástasis. Y por el contrario, para aquellos que tienen unos marcadores muy elevados después de la cirugía, a pesar de que a lo mejor pueda ser una enfermedad limitada, la supervivencia sí puede ser incluso por debajo del 50%. De ahí la importancia de estos marcadores. De manera general, el tratamiento de los tumores pueden ser, los podemos dividir en estadios tempranos, o sea, estadios uno, y los que están en un estadio avanzado, o sea, de 2 o 3. Virtualmente, los pacientes que están en estadio uno, el 75% se van a curar con la orquiectomía. De hecho, 80% de los seminomas, esa va a ser su curación, y hasta un 60% de los no seminomas. Anteriormente a los seminomas se les recomendaba un tratamiento con radioterapia adyuvante a los ganglios retroperitoneales. Hoy en día ya no se recomienda porque hay un riesgo de que presenten tumores años después en las áreas tratadas, e incluso sabemos que el 80% de los pacientes no lo iba a requerir. En aquellos que tienen un seminoma o un tumor de alto riesgo, que son tumores de más de 4 centímetros o que están involucrando el cordón espermático, recomendamos la quimioterapia adyuvante con carboplatino. Es una dosis muy alta, pero es una sola dosis. Y en los tumores no seminomatosos, se recomienda para aquellos que tienen alto riesgo, que son los que tienen invasión de los vasos linfáticos dentro del tumor, o que tengan un componente de tumor embrionario muy alto, solamente un ciclo de un esquema que se llama BEP. No es mi intención que se aprendan en las quimioterapias, pero sí más o menos que tengamos una idea de a qué llamamos BEP o EP o BIP, y más que nada porque resulta interesante que es uno de los tumores que requiere de quimioterapias bastante fuertes. Como podemos ver, el EP o el BEP son ciclos que duran 5 días seguidos de quimioterapia, y en el caso del esquema BEP lleva aplicaciones incluso en el día 1, 8 y 15, es decir, un lunes, el otro lunes y el otro lunes de quimioterapia. Son pacientes que la verdad sí la pasan un poquito mal, a pesar de que son quimioterapias curativas, ¿ok? Y la verdad es que estos esquemas se usan tanto para los pacientes de buen riesgo o de riesgo intermedio, o incluso para líneas posteriores. Los estadios 2, obviamente después de que ya los operaron, de que le hicieron la orquiectomía, la quimioterapia con esquema EP o BP o BEP son lo estándar. Se puede incluso usar radioterapia. En los no seminomas, de hecho, se puede usar también la quimioterapia, o aquí en lugar de recomendar la radioterapia, se puede recomendar la cirugía, que es la disección ganglionar retroperitoneal. Sin embargo, hoy en día cada vez va más en desuso porque la quimioterapia es un poquito más accesible, y en teoría debería de realizarse solamente en centros donde tienen una alta concentración de pacientes que se operan. Entonces, de manera general, la quimioterapia va a ser la adyuvancia o lo que se dé después de la cirugía. Y en los estadios 3, es decir, los que son metastásicos, se va a usar prácticamente solo quimioterapia. Son estas quimioterapias con BEP o con EP. Y dependiendo si después de haber dado las quimioterapias aún se puede ver en tomografías si existe tumoración residual, puede ser que se llegue a requerir más tratamiento. Se puede hacer una cirugía dependiendo del tamaño, y si en la cirugía se encuentra que todavía había tumor viable, se pueden dar todavía algunos ciclos más de quimioterapia. No es mi intención hablar extensivamente de esto. Algo que sí también creo que es un mensaje importante es que los tumores testiculares son prácticamente los únicos tumores que curamos solamente con quimioterapia. Todos los demás tumores a fuerza se tienen que operar o a fuerza se tienen que radiar, pero en muchos casos, incluso en estadios 2 o 3, los pacientes se pueden curar solo con quimioterapia. Digo, evidentemente con estos esquemas que son bastante pesados. Aquí tenemos algo de las guías internacionales que usamos para guiarnos acerca del tratamiento. No quiero ser extensivo sobre esto, solamente para saber que no nos inventamos nada, todo ya está previamente establecido y sabemos qué hacer prácticamente en cada caso. Y en aras de que ya estoy sobre el tiempo, quisiera pasar a mis breves conclusiones, los mensajes que en lo personal creo que no deberíamos de olvidar. Uno, son los tumores germinales o los tumores de células germinales son poco frecuentes.
pero son un tumor que va en aumento y creo que de eso radica la importancia de esta sesión. La supervivencia en general es muy alta, es más del 95% a 5 años. Son pacientes que de manera general tenemos que ver prácticamente curados en la consulta. La cirugía es curativa en la mayoría de los casos. Como veíamos, prácticamente el 75% de los pacientes solamente van a requerir la orquiectomía y después vigilancia. En el resto que no van a requerirlo o que van a requerir un tratamiento adicional, es el único tumor donde la quimioterapia es curativa. La supervivencia, aún cuando hay metástasis, incluso aún cuando hay metástasis en pulmón, en cerebro, etcétera, puede ser incluso hasta de un 50% a 5 años. Y ojo, no olvidar proponer preservar la fertilidad antes de iniciar un tratamiento. Eso es sumamente importante. Hay que siempre pensar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y con eso concluyo mi participación.